Y me voy a conectar ahí para grabar. Pues bien, ¿se ve la pantalla? No, ¿Ya se ve o no se ve? sí, ya se ve. Ya, profe, ya se ve. Ok, bien. Vamos a ver filosofía y economía. Me da gusto de verlos otra vez. Ya vimos el ámbito político, ahora vamos a ver el ámbito económico. La dinámica va a ser la siguiente. Cuando acabemos clase, ahí vamos a hacer el debate, ¿no? ¿Sí? Para que vayan tomando nota de lo que de lo que va a tratar, ¿no? En este sentido, ¿cuál es el objetivo de la filosofía y economía? En este caso, el objetivo es explicar los contextos sociales, políticos, económicos de la filosofía en la relación con la economía, como repercute hoy en día, y vamos a ver cuáles son las necesidades del hombre, ¿no? En este caso, ¿verdad? Las necesidades, y varios filósofos lo han estudiado. Vamos a ver a Carlos Marx, vamos a ver a este Hobbes también, de este sentido, y a otros filósofos que han estudiado la filosofía y la economía. Hay una parte donde dice que cuál es dónde se establece el pensamiento, ¿verdad? Para, digamos, vamos a ver lo de Adam Smith, la riqueza de las naciones, ¿verdad? Que es algo fuertemente con la ideología del neoliberalismo, y eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Antecedentes históricos. Yo les voy a enunciar los antecedentes históricos en este sentido, de la economía, en base a los pensamientos. Yo pongo como punto de referencia la ilustración del siglo XVIII. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver la ilustración con la economía? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque muchas de las clases, de la clase media y sobre todo la clase baja, la campesina, pues estaba viviendo en situaciones muy precarias, ¿no? Como tal. O sea, situaciones muy precarias en el sentido de que de esta parte vamos a ver que ahí vamos a ver la sobreexplotación del hombre, ¿no? De las necesidades, ¿no? Y por ejemplo, había una monarquía que explotaba, por ejemplo, que veía, en lugar de a un hombre, veía como obra barata y veía como comercio los hombres que estaban explotando la tierra, ¿no? Sí, y que estaban atendiendo el ganado, porque de ahí de todas las riquezas venían a la hacienda, y de la hacienda pues la ganaban la monarquía, ¿no? O sea, todo lo recaudado iba a la monarquía, iba a los reyes, a tal grado de que las clases bajas hicieron la Revolución Francesa, ¿no? O sea, de hecho, Napoleón Bonaparte fue el quien era de tintes campesinos, en este caso, ¿verdad? Sus familiares, y no nomás Napoleón Bonaparte, sino con Voltaire y Rousseau, ¿sí? Montesquieu también más adelante, y empezaron a, este, a luchar por sus necesidades económicas, ¿no? Como tal, y sus necesidades sociales. ¿Y qué es lo que demandaba la filosofía y la economía? Pues igual demandaba la calidad de vida, ¿no? Para tener una buena calidad de vida necesitamos dinero, ¿no? Necesitamos un fuente de ingreso económico, ¿no? Y eso es como no nomás en la Revolución Francesa, sino que también en las independencias de México más adelante, que cronológicamente se van a dar dando, ¿no? ¿Sí? En este sentido, vamos a ver que en el siglo XVIII había explotación, o sea, la mano de obra barata eran los esclavos provenientes de África, ¿no? En las colonias españolas, francesas, inglesas, en el caso de las 13 colonias, y todas las potencias tuvieron como fuente de riqueza, pues la explotación, ¿no? Como tal, ¿no? Explotación del hombre, ¿no? ¿Qué es lo que buscaba? Pues la calidad de vida, ¿no? O a veces se llevaban el bolsillo, pero todas las riquezas se las heredaban a otros, ¿no? Y eso es lo que hace los europeos, la monarquía, que la monarquía no hace nada, pero de igual manera recibe la fuente de ingreso de los de clase baja, ¿sí? En el caso de la revolución industrial, fue muy acelerado, ¿verdad? En este caso, había obreros, el problema es de que trabajaban largas jornadas de horas, ¿verdad?
y les pagaran una miseria, ¿no? Cosa de que pasa también actualmente, ¿no? Como tal. Y por eso se hizo la revolución industrial también en el caso de Inglaterra. Ese es un antecedente histórico. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Una fuente de ingreso, ¿no? Económico, ¿no? Pero como tal, hay situaciones que empiezan a, en este caso, yo me atrevería a decir que la revolución industrial se debió a que muchos de los trabajadores que no les pagaban bien o que no tenían fuentes de ingreso, pues empezaban a, pues a realizar una, digamos, una huelga, ¿verdad? En este caso, un activismo social, a tal grado de que no iban a las industrias, en el caso de Inglaterra, ¿no? Vamos a ver las revoluciones liberales, que más adelante va a ser el sector maltratado, ¿verdad? Y yo lo digo, es el sector obrero, ¿no? Y campesino, que ellos no van a tener una fuente de ingreso propio en este caso, ¿verdad? En un antecedente histórico, una revolución liberal, yo me refiero a la independencia de México, que es lo que buscaban los criollos en este caso. Por ejemplo, Miguel Hidalgo, Allende Aldama, José Ortiz de Domínguez, Vicente Guerrero, que es lo que buscaban, voz y voto, ¿no? En esto, ¿verdad? Voz y voto, ¿verdad? Pero también no nomás buscaban la libertad, sino que también buscaban también la calidad económica, no crean, ¿verdad? Y muchos de ellos, y yo sí lo digo como un punto de crítica, de que lo buscaron en este sentido, y la buscaron para ver cómo era la fuente de ingreso que dejó España, ¿no? En este caso, la colonia de la Nueva España, a tal grado de que también podemos decir, y yo no lo digo yo, lo dice este Pichman, que es historiador inglés en este caso, y Eric Van Jong, ¿verdad? También, que la deuda que tenemos de hoy en día en México, económica, fue del préstamo que hizo con el Banco Avío Guadalupe Victoria, ¿no? Y también las deudas que pidió prestado en Inglaterra, pidió prestado en Francia, Estados Unidos como tal, ¿verdad? Porque también no crean que Estados Unidos nos ayudó también en la independencia, sí nos ayudó militarmente, pero también tuvimos que, bueno, tuvieron que pagar en este caso, y eso es lo como tal, ¿no? O sea, de que hay muchos intereses, hay muchas deudas económicas, y por eso, más adelante con Benito Juárez, pues empezó la intervención francesa, ¿no? Eso es lo que la Revolución Liberal nos dejó también una deuda muy marcada, ¿no? O sea, de que también para hacer una guerra se necesita lana, ¿no? Para hacer un acuerdo también el ingreso, ¿no? Económico, ¿no? Como antecedente histórico. En la siguiente, para que tomen nota, principios heredados, derechos naturales, limitación del poder estatal, propiedad privada con base en la libertad. Vemos unas imágenes donde mientras unos trabajan, ¿verdad? En el campo, como locos, otros están desde la oficina, ¿no? Otros también están desde la comodidad, ¿no? Ellos son los que canalizan, los que revisan, ¿verdad? Los que reciben también del trabajo, ¿verdad? No nomás campesino y obrero, sino que también del sector de la clase media, también es lo que vemos. Y esos son los derechos naturales de nosotros, ¿no? De que nosotros hacemos el trabajo de igual manera para sustentar al jefe, ¿no? Para ayudar al jefe, ¿no? Al jefe del otro jefe del otro jefe, ¿no? O sea, y eso es lo que vemos como derecho natural que nosotros tenemos como trabajadores. Limitación del poder estatal, aquí vemos una imagen donde un líder aparentemente dice estar bien, pero está hasta el cuello, ¿no? Ahí vemos un trampolín de que nosotros como sociedad en ciudadanía como tal, vemos algunas necesidades, ¿no? Necesidad, por ejemplo, de arreglar las vías, ¿no? Para eso se tiene que invertir económicamente. ¿Qué limitaciones tiene una región, una localidad? También necesidad económica en arreglar, no sé, ¿verdad? Los puentes, ¿verdad? O arreglar, por ejemplo, las instituciones que ya son obsoletas como tal, ¿no? Pero, por ejemplo, también la limitación del poder estatal y lo que ellos dicen, y se ha visto a través de la historia, es que el recurso federal económico está desde México, pero también lo reciben también los delegados federales, ¿no? En este caso, los gobiernos del estado, ¿no? Como tal, a tal grado de que si un líder es populista y empieza a pedir, ¿saben qué?
para frenar ese activismo debemos de hacer algo, ¿no? O sea, ¿qué debemos de llamar la atención? Y es en realidad, pues igual las diversiones, ¿no? Los conciertos gratis, ¿verdad? El fútbol que ya viene el próximo año, ¿verdad? Que también nos va a tener hasta el cuello. Toda esa armonía, toda diversión, lo aplicó Porfirio Díaz como tal, ¿verdad? El deporte y la diversión es parte de una armonía, de una paz porfiriana, pero también por el otro lado mantienes viva a la gente con diversiones, por el otro lado, dentro del gobierno, pues ya llegan acuerdos, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que pagar? Por eso van a llegar las tenencias, ¿no? Como tal, ¿no? Esas son la limitación del poder estatal, que tenemos límites, ¿no? Acuérdense, el poder ejecutivo, el legislativo y judicial, pero el quien recibe la lana como tal es el poder legislativo, ¿no? Y el ejecutivo una parte, ¿no? Son los que reciben en este sentido, el recurso, ¿no? Propiedad privada como base de la libertad, ¿no? Propiedad privada, yo en este sentido, vamos a ver que algunos países van a tener limitado la propiedad privada, ¿no? En el caso de Venezuela, cuando tienen dos propiedades, tres propiedades, que una familia se los gana y se los ganó a sudor, ¿no? Y a mucho trabajo, compran dos casas, injustamente el gobierno se mete a la propiedad privada y les quita una casa o les quita un terreno, ¿no? Y pasa a ser parte del gobierno. Lo que es injustamente, ¿por qué? Porque en este sentido hay que ver las cosas buenas, ¿no? O sea, de que en México no se ha hecho esa situación, ¿verdad? O sea, de que hay gente que tiene dos casas, tres casas y no se las han quitado, ¿no? Pero en este caso sí tenemos derecho a la propiedad privada con base a la libertad de tener nuestras propiedades, pero hay países que no lo tienen, ¿no? Que no tienen esa libertad. No, no más Venezuela, también Cuba, también Corea del Norte, también Rusia. En este caso son lo que son los principios no heredados, ¿no? Los que nos heredaron la economía atrás de la historia, ya sea con aciertos y ya sea con errores, pero también con limitaciones, ¿no? Como tal. En la siguiente diapositiva vamos a ver el lugar de la libertad económica en el liberalismo clásico. Libre mercado como mecanismo de asignación eficiente. Adam Smith como la mano invisible como tal. ¿Qué es lo que buscaban Adam Smith, no? O sea, ¿qué es lo que estudiaba? En este sentido, hay una frase que dice Adam Smith. ¿Qué se puede añadirle a la felicidad de un hombre que tiene buena salud? No tiene deudas y cuenta con una conciencia limpia, ¿no? En este caso también criticaba mucho, pues digamos, la doble moralidad que tenían esos países capitalistas, ¿no? O sea, Inglaterra como tal, que siempre es un sentido, ¿no? De que también la crítica que decía Adam Smith es que realmente garantiza la equidad del dinero, ¿no? Como tal, ¿verdad? Realmente hay un bienestar general como tal. Y ahí vamos a ver que en cierta parte, cuando un filósofo observa empíricamente el contexto social, económico y político de su realidad, desde su contexto como lo ve, es lo que percibimos nosotros, ¿no? O sea, percibimos nosotros y lo que observamos, ¿no? Adam Smith en su época dijo que la mano invisible era la burocracia como tal, el capitalismo como tal, como una fuente de ingreso para las primeras potencias, pero la mano invisible se lo decía él como tal, porque los imperios, tanto inglés como francés y español, ¿verdad? Lo que hacían era que cuando llegaba y cuando llega, también lo vivo en el contexto de ahorita, cuando una potencia llega en crisis, ¿qué es lo que hace? Pues invade un territorio, ¿no? Le quita sus recursos minerales, ¿sí? Para que tenga su calidad de vida esta población, ¿no? Como tal. Pero también tiene un costo lo que hacen esas primeras potencias. ¿Qué costo? Pues igual, de igual manera tienes que hacer trueques con las demás potencias, ¿no? Y aquí vamos a ver un antecedente de que la OTAN, por ejemplo, los países europeos, cuando Estados Unidos invade a un territorio y se ha comprobado, pues tiene que repartirse el pastel económico del territorio saqueado, ¿no? En este caso, ¿sí? Eso es lo que hace Estados Unidos y lo que hacen
los países de la OTAN como tal. Y Adam Smith es lo que dijo, ¿no? De que el neoliberalismo es privatizar los recursos nacionales que tiene un país tercermundista, privatizarlos, pero también igual cuando se privatiza, por ejemplo, un recurso mineral es de que le está cediendo el dinero a los extranjeros, en este caso. Diría Lázaro Cárdenas, persona que vende los recursos minerales y naturales a un país extranjero es considerado traición a la patria. Lo mismo lo dijo Adam Smith con otras palabras, ¿no? Y eso es parte del neoliberalismo, ¿no? Que también de igual manera, en el contexto actual de nosotros, el neoliberalismo lo hemos padecido y lo seguimos padeciendo, ¿no? Como tal, ¿sí? Sí, Iván, adelante, rápidamente. Perdón, no, nada más quería comentar que me parece o da la sensación en los tiempos actuales que liberalismo económico Sí. sustentado por la iniciativa privada, eh, pues tiene mayor influencia o Ujú. poder sobre las decisiones que supuestamente tendría que tomar el gobierno o el Estado, ¿no? Yo creo Claro. que estamos en un momento donde, por ejemplo, Estados Unidos Ujú, es claro que de repente están estas figuras, Trump y el presidente, la legislación, pero creo que las decisiones importantes los toman pues estas familias, ¿no? Que ujú, hasta hay por ahí nombres de que claro. son 10 las que rigen el mundo. Eh, y me parece que esto no estaba contemplado en el liberalismo temprano, tal vez, Ujú, ¿no? Yo creo que no se pensaba que iba a haber un momento donde realmente esta, como le llamara Adam Smith, esta mano invisible o el Estado, digamos, iba a ser manipulado por intereses meramente económicos, ¿no? Creo que ahí hay un punto de quiebre importante porque el hecho de que estas figuras tengan el poder de decisión al final plantea que verán en realidad por intereses económicos, no tanto de salud, no tanto ujú. de gobierno, tanto estatales, ¿no? Sino más Sí, bien claro, meramente un sentido mercantilista. claro. Sí, de hecho, tienes mucha razón en eso también en lo de también de las familias, ¿no? Eso es lo que vemos. Hay un ejemplo que también yo lo pongo, y si se fijan en la historia, ¿quién financió el, digamos, lo de Cristóbal Colón, por ejemplo, ¿no? Que también es parte de, ¿no? Y pues lo financiaron los reyes, ¿no? O sea, que los reyes era parte de una familia. ¿Quién financió, por ejemplo, esto, verdad? O sea, las familias ricas, empresarios, lo que tenemos actualmente son los que sí ven eso, ¿verdad? O sea, y no les importa, por ejemplo, la nación como tal, ¿no? Y Donald Trump también igual, de igual manera, si lo ponemos en el ejemplo actual, también es lo mismo, ¿no? O sea, casi la mayoría, y en Estados Unidos están los Ford, están los Reagan, ¿verdad? Que también son empresarios, están los Nixon, ¿verdad? Los Bush, ¿verdad? Que también igual pactaron en este sentido con los Bin Laden, ¿verdad? También, o sea, que es lo que repercutió a las Torres Gemelas, pues tienen un pacto, ¿no? Económico, ¿no? De que un trueque, yo te doy esto, pero también esto, ¿verdad? Y cuando se pone ese punto de quiebre, pues ahí está, pues de igual manera, pues ahí está la crisis, ¿no? Como tal, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver aquí en la empatía, el individualismo, que también eso es lo que marcan. Adam Smith dice la simpatía moral. El individuo no es aislado, necesita empatía para cohesión social, pero por ejemplo aquí dice individualismo económico, o sea, intereses económicos por lo cual contra responsabilidad social, ¿no? Versus, ¿no? En este caso, puede existir empatía en un sistema basado en la competencia porque todo es lo que implica, ¿verdad? O sea, de que cada imperio económico, ¿verdad? Francia, Portugal, ¿verdad? Es más, yo les voy a comentar algo. Portugal, el único país que no utilizó un derramamiento de sangre fue Portugal con Brasil. ¿Sí? El único.
llegó a una negociación, ¿sí? Los lusitanos. Y los demás sí utilizaron una fuerza militar, una fuerza católica, ¿no? ¿Verdad? De aculturación. Pero, por ejemplo, en este sentido, competían entre todas las potencias. ¿Quién se ganaba territorios o quién se dividía el pastel, ¿no? Lo del Tratado de Tordesillas también, eso es un ejemplo que yo les doy. Y no nomás con América, también con el mundo, también en África, también. No nomás en África, también en Asia, también hubo, también conquistadores como tal, ¿no? Y por ejemplo, hay un dato curioso que yo les voy a comentar, que cuando llegan los españoles con Hernán Cortés, pues empiezan a establecerse comercio con los tlaxcaltecas, ¿no? Hay una historia muy curiosa de la historia y de hecho utilizaba el imperio español a los tlaxcaltecas como mercenarios y también les pagaban y se los llevaban a España. Es de que cuando invadieron la isla de Filipinas, que tenía una riqueza enorme, oro, plata, tenía todo Filipinas. Filipinas tiene todo, ¿no? Utilizaron a los tlaxcaltecas para irse en contra de los samuráis, ¿no? Como tal. Ah, ¿por qué te llevas tlaxcaltecas? Porque ellos fueron leales ante nosotros, ¿no? Como tal, ¿no? Y necesitamos, en este sentido, indígenas, nativos, naturales, ¿no? Como tal. También igual utilizan como fuente de ingreso a mercenarios económicamente los españoles, ¿no? Igual también en el caso de las Malvinas, con Argentina, el Inglaterra compró a mercenarios, esos a los birmanos, ¿sí? Los birmanos eran los soldados birmanos eran unos soldados muy sangrientos, ¿no? Como tal. Y también los compró, ¿no? Todo también soldado tiene su economía. Toda guerra tiene su economía como tal, ¿no? Pero por ejemplo, aquí dice Adam Smith, el verdadero precio de todo lo que todo realmente le cuesta al hombre que quiere adquirirlo es el esfuerzo y la complicación de adquirirlo. Y muy cierto en esta parte, ¿no? Si tú quieres una guerra, tienes que invertirlo, ¿no? Pero también vas a tener una complicación. Pero, por ejemplo, como dice, hay una frase que dice eh, este personaje, George W. Bush padre, ya me acordé, que dice, todo tiene un precio, ¿sí? Si lo quieres, todo tiene un precio, ¿sí? Si, por ejemplo, estás en la política, también tiene un precio, también. Si tú quieres, por ejemplo, este, si tú quieres adquirirlo, todo tiene un precio, pero también tu cabeza también tiene un precio, ¿no? Eso es lo que dijo Bush padre, ¿no? En su momento, y es cierto, o sea, en la economía está basado en un precio, ¿no? La cabeza, ¿no? En este caso, ¿verdad? Lo que decían estos estadounidenses, y de hecho es lo que vemos, ¿no? Empatía e individualismo. ¿Para qué tú quieres el dinero, ¿no? Intereses económicos propios o también para invertirlo, ¿no? Como tal, ¿no? Empatía para el pueblo o nada más nada más con tus intereses propios, ¿no? Eso es lo que marca Adam Smith, igual empatía e individualismo. Ahora sí vamos a ver actividad en clase, ¿verdad? Eh, la primera, el debate, fíjense lo que voy a decir. ¿Es moralmente justificable que exista la desigualdad económica si aumenta la riqueza total de la sociedad? ¿Es justo que los países ricos impongan reglas comerciales a los países pobres? ¿El libre mercado puede resolver problemas sociales o siempre necesita regulación? Quiero que ustedes, yo voy a fomentar ahorita el debate aquí entre toda la clase, al cabo que se va rápido todo esto. ¿Qué opinan acerca de estos tres? De eso se va a tratar la filosofía y la economía, esta materia, ¿no? Que empecemos a ver una reflexión, que empecemos a observar nuestro contexto como tal, independientemente de lo que digan los filósofos, y así como tal. ¿Quién dice yo? A ver, quién se avienta? Ya que ustedes son participativos. Carol, Valerio, a ver, Sí, o bueno, si nadie quiere empezar, puedo sí, yo romper un poco el hielo. claro que sí. A ver, bueno, em, creo que todas las preguntas obviamente van ligadas, ¿no? Voy a tratar de hacer un comentario como general y de ahí pues debatimos o a ver
qué opinan los compañeros. Eh, yo creo que la moralidad un poco está peleada con la economía, ¿no? Parto de este supuesto. ¿Por qué? Porque la economía, por supuesto, no se tendría que ver como un ente, como algo que tendríamos que sostener, ¿no? Creo que si algo tenemos que sostener es justamente la humanidad y la humanidad en sí misma tiene moralidad. Entonces, en este caso, yo creo que nada puede estar por encima del ser humano, ¿no? Y sobre todo hablando en una sociedad. Ahora, si nos referimos un poco a esta disparidad, desigualdad que existe entre sociedades, porque aparte, esto que dice la segunda pregunta sobre si algunos, que es justo que algunos países ricos impongan reglas, por supuesto que lo podemos ver en distintas dimensiones, ¿no? No tan solo en los países ricos, sino en los mismos gobiernos, estatales o en cualquier ciudad aparece esta disparidad económica. Ahora, yo no veo cómo estos dos modelos, ¿no? La moral y lo económico puedan trabajar de la mano. La verdad, yo considero que obviamente no es justo, ¿no? Ese sería como mi problema, mi respuesta reducida. Pero yo preguntaría, ¿de qué manera podría trabajar la economía para que no exista una desigualdad, ¿no? Y que moralmente sea sostenible. Yo plantearía esta pregunta porque me parece que hacia allá tendríamos que ir, ¿no? Queda claro que hay una decadencia, queda claro que hay desigualdad, queda claro que moralmente estamos rotos, queda claro que el libre mercado necesita reconfigurarse. Ahora, lo siguiente sería ¿cómo? ¿Para dónde? ¿No? Si esto está colapsando, ¿qué hacemos? O sea, porque es inevitable, pareciera que es inevitable, ¿no? Pareciera que simplemente estamos un poco a la expectativa de que pues, nos coman los intereses, o sea, a lo mejor particularmente estamos súper apretados con el banco, con las deudas, y por más que tengamos moral elevada, pues esto nos rebasa, ya no es una cuestión moral, es una cuestión incluso legislativa, ¿no? Fíjense lo ridículo del asunto. Legislamos la economía, pero no hay forma de que la moral entre en este gobierno, que debería estar, ¿no? Hablábamos la clase anterior sobre esta necesidad de que los gobernantes, pues, sean capaces, ¿no? Tengan alta moralidad y evidentemente pareciera que lo que es lo que menos importa. Lo que importa es que pues pareciera que sepan manejar a lo mejor la lana, ¿no? Y no en el mejor sentido, que sepan ahí jugarse los billetazos, porque llega el presidente de la República y ya tiene que repartir el dinero, los puestos, porque llegó por billetazos, ¿no? O sea, no llegó por moral, llegó porque económicamente fue viable su estadía y ahora a partir de ahí, pues, ¿cómo vas a construir un panorama moral cuando te construiste o llegaste a ese puesto a partir de una lógica económica, economista más bien? Pero bueno, me quedo con esa reflexión. Yo reflexionaría de cómo hacemos que esta desigualdad no sea tan constante, cómo insertamos la moralidad más allá de lo económico, que ojo, es importante lo económico, ya decíamos, o sea, es importante porque sin dinero no comemos, ¿no? O sea, más allá de pensar en un bienestar, un carro, algo de lujo, pues tenemos que comer, tenemos que tener salud, tenemos que tener cuestiones básicas, ¿no? Un techo, eso tendría que estar resuelto, pero de ahí a cómo se está manejando actualmente la economía, por lo menos en nuestro país, pues yo veo que la moral pues sí está muy, muy, muy alejada. Y bueno, a ver qué dicen mis compañeros. Excelente planteamiento que dices, Iván, en este sentido. Pues sí, sí tienes razón en eso de que, pues sí hay, y yo lo digo, miren, los que, y es la realidad, ¿no? En los sujetos políticos. Quien más le invierte una campaña política es el que tiene más lana, ¿no?
en como tal, ¿no? O sea, de que en el aspecto económico, ¿no? ¿Qué es lo que dices, Carol? A ver, quiero que me digas. Ya rompió el hielo Iván. Y quiero que también pongas atención en el planteamiento que hizo, porque también es Es, bueno, ¿no? sí, 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 pero es que, bueno, no sé, a lo mejor yo me voy a ir a lo mejor mucho, muy atrás, pero yo considero que la desigualdad tanto social como económica viene de mucho, muy atrás. Y creo que lo podemos plantear desde los orígenes, porque, o sea, siempre la sociedad ha buscado el poder, el enriquecimiento. Y desafortunadamente, pues esto siempre se ha dado, oprimiendo a otros, ¿no? Digo, y por eso es que ciertos grupos, empezando, digo, por eso le digo que me estoy yendo muy atrás. Si vamos a hablar de la Inquisición, de la época medieval y todas esas etapas históricas, pues siempre han sido lo mismo, o sea, siempre han buscado ciertos grupos tener el control y el poder económico sobre los demás y se han implementado muchísimas formas de represión para tener ese control. Si lo planteamos acá en bueno, en Hispanoamérica, porque creo que está mal empleado el término de Latinoamérica, pero bueno, este, nos vamos, por ejemplo, cuando empiezan las independencias, ¿qué pasa? Que cuando los criollos empiezan a buscar esa supuesta libertad, pero era realmente para que ellos ocuparan los puestos que tenían los españoles o los ingleses. O sea, a fin de cuentas era lo mismo. Digo, y a lo mejor me voy, por ejemplo, en el caso de Bolívar. Bolívar, él quería una sola nación para lo que es Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador. Y sin embargo, o sea, mientras él empieza con su movimiento libertador y empieza a delegar de su mismo ejército, ¿qué empieza a pasar? Que empiezan a perder la visión, empiezan a perder es a lo mejor igualdad porque empiezan a mezclarse, volvemos al punto, con los criollos adinerados, que empiezan a meter sus ideologías, que empiezan a buscar el modo de quedar en los puestos principales, mientras pues ahora sí que los que se estaban afuera, pues rompiendo la cara con los otros, o sea, eran los que siempre han sido los que perdían, los que siempre han pagado, se les ha pagado menos. Y digo, por eso tenían, bueno, por eso existían esclavos, por eso el campo siempre ha sido mal pagado, por eso, pues no sé, tantas cuestiones sociales y que hemos vivido a nivel mundial, que yo creo que sí es muy, muy complicado tener una paridad entre economía y moral. Definitivamente creo que sí está muy, muy complicado tenerlo. Y ahora, y bueno, pasando a la pregunta 2, ¿qué dice de los países ricos, cómo imponen reglas comerciales a los países pobres? Volvemos al punto, siempre han existido, siempre los más poderosos han buscado la manera de tener sometida a la gente de países de tercer mundo o a la gente menos favorecida. Entonces, sí está como que siento que está peleada la economía con la moral, de cierta manera. Sí, claro. De hecho, esas tres preguntas se las dejo porque sí hay que profundizar, porque ahí dice, es justo que los países ricos impongan reglas comerciales a los países pobres, igual, pues lo vemos en las cadenas alimenticias, ¿no? O sea, y en los supermercados, ¿no? O sea, Walmart, o sea, todo ese tipo de elementos que hay un documental que sí me gustaría, se las voy a encargar, hay una que es de ¿cuánto vales tú, verdad? O sea, de México a Estados Unidos, ¿no? O sea, de que hay un documental que dice ¿cuánto vales tú como persona, ¿no? Y Ay, ahí van entrevistando
Y ahí sí, no sé si lo has visto, Carol, en eso. No, pensé, ¿sabe qué? Pensé que iba a decir, hay un documental que está bastante intenso, bastante fuerte, pero es precisamente sobre el consumismo, Ujú. de cómo se transportan pues ciertas especies para el consumo, ¿no? Y todo lo que sobre, la verdad te quedas con ganas de no quieres probar carne en muchísimo tiempo, o sea, está bien fuerte ese video. Pensé que iba a comentar sobre ese. Recomienda esa, si es así para la parte económica, Déjeme, lo busco porque no recuerdo cómo se llama, sí, pero y se los paso por el grupo. claro. Sí, van adelante. Bueno, un poco replicando lo que dice Carol, que me pareció muy interesante. Sí, es cierto. Creo que hay un poco retomando mi comentario anterior, cuando decía un punto de quiebre, creo que es este momento en donde esta intención por recuperar bienes, por, por extraer recursos y estos momentos colonizadores y demás, pues no se planteaban el futuro actual en donde el pensamiento dio un giro importante. ¿A qué me refiero? Anteriormente como que no visualizábamos que las cosas que hoy en día tenemos podrían obtenerse tan fácil, ¿no? Tan fácil entre comillas, si tienes dinero. Pero anteriormente como que, por supuesto que querías bienes, querías el bien común con tus familiares y demás, pero no ibas a Walmart y te encontrabas con un mundo de cosas que ahora son abrumadoras, ¿no? Y creo que ese es el detalle, porque es cierto lo que dice Carol, o sea, todo el tiempo las sociedades han buscado el enriquecimiento, lo pongo entre comillas, pero sí es cierto, ¿no? Económico o de bienes naturales o demás, pero la diferencia está en eso, en que hoy en día, o más bien a partir de la revolución industrial, donde se empiezan a generar productos de forma masiva, ¿no? Y empiezan a llegar a todos lados y la forma en que la industria se desenvuelve y empieza un poco a separar la mano de obra como para manejar las mismas máquinas, ya no es el humano el que trabaja, sino las máquinas entran en vigor y se empiezan a producir así en serie los productos. Bueno, hoy es el resultado, ¿no? Por ahí le comentaba a un amigo, hace, no sé, 50 años, no se imaginaba la gente, y estoy hablando de poco tiempo relativamente, la cantidad de objetos tecnológicos que podía obtener tan fácil y a un costo tan accesible, ¿no? Todo lo que queramos exportar, importar de AliExpress, de Temu, Shein, o sea, wow, no, y es demasiado, podemos tenerlo lo que queramos, ¿no? Y no ser necesariamente ricos ni millonarios, ¿no? Las cosas están como tan accesibles, repito, no de una manera como la mejor calidad tal vez, ¿no? Pero lo que queramos, ¿no? ¿Quieres un smartwatch? Ven, pídelo. Antes tal vez ni lo imaginabas. Un mismo, el teléfono más pirata que encuentres tiene acceso a internet y a cualquier plataforma. Esto es tan abrumador hasta donde hemos llegado justamente porque creo yo que el mercantilismo no se planteaba este futuro, ¿no? Se explotó de la nada, o sea, nos rebasó la forma en que se produce y lo que no tomamos en cuenta, evidentemente, es que todos estos productos, pues por supuesto, vienen de recursos naturales, recursos que evidentemente se pueden acabar. Ese es el problema, porque si no se acabaran, venga, pues hay que consumirle, ¿no? Pero pues a lo mejor ni nos toca, pero estos recursos pues se van a acabar, eventualmente se van a acabar. Excelente, Ivana. Adelante, Carol. Ahí para. Aquí ya nos vamos a dar, Iván y yo. Este, pero bueno, por ejemplo, retomando lo que dice Iván, sí, o sea, ahorita estamos en una etapa de consumismo extremo, porque ya no es nada más cubrir tus necesidades, sino ya es, en muchos casos, es porque, por ejemplo, los chavos.
Es que el amigo trae el iPhone actualizado y pues yo apenas si tengo a lo mejor un Oppo Reno 11, ¿no? Entonces, o sea, empieza ese consumismo que a lo mejor ni necesitamos. Y por decirlo, ahorita ese comentario que hizo Iván me recordó algo digamos, por ejemplo, yo acá, yo vivo, digo, cuando vivía mi suegra, ella tenía, bueno, tenía muebles muy antiguos, o sea, estamos hablando de muebles tipo coloniales, de madera, lo que es madera. Y y ahorita, pues los muebles son desechables, o sea, te duran un tiempo considerable para que puedas volver a consumir. O sea, esa es la finalidad de la industria hoy en día. O sea, te vendo un producto para que tenga una durabilidad de 2, 3 años y vuelvas a comprar. Y a lo mejor sale algo más con más tecnología y la quieres comprar. O sea, ya no se vuelve una necesidad, sino ya se vuelve a lo mejor un gusto, a lo mejor un lujo, y que realmente no planteamos si lo necesitamos o no. O sea, por decirlo, digo, volvemos al ejemplo de mi suegra, ¿no? Por ejemplo, la sala es una tipo Luis XV. Esas salas están cotizadas por antigüedad alrededor de 85,000 pesos. Ahorita yo aquí traigo un debate con mi hijo me dice, ya tírala. Y le digo, no, no manches, esa cosa vale un montón. O sea, mejor la mando a arreglar y queda bien y sigue teniendo su valor. Pero mi hijo me dice, es que no, es que ya está pasada de moda, es que compra algo nuevo, pero, o sea, ¿realmente lo necesitamos? O sea, si la sala que Claro. tengo, a lo mejor, o sea, está cumpliendo una función y no o sea, está bien, digo, excepción de porque el perro ya le hizo un hoyo, pero en realidad, o sea, la madera está bien. Entonces, ¿realmente necesito cambiarla por algo más moderno? O nada más es porque estamos en la época, por ejemplo, ahorita que está en tendencia lo minimalista, ¿no? O sea, es realmente nada Correcto. más por cubrir esa necesidad o porque realmente lo necesitas. Entonces, ahí es donde entra lo que dice Iván, ¿no? O sea, ya podemos pedir una recámara en Temu, en Shane, o sea, ya todo se volvió tan práctico de cierta manera que, no sé, creo que perdemos el enfoque de si realmente estamos comprando por necesidad o porque a lo mejor tenemos una competencia social a ver quién tiene las cosas más modernas o más actualizadas, no sé. Me generó esa curiosidad lo que comentó Iván. Exactamente, ¿no? De hecho, algo, hay mucho consumismo hoy en día, pero sí hay que tomar en cuenta que esas reglas comerciales, las competencias es de Mercado Libre, Amazon, Temu, todos esos, es parte de, ¿no? O sea, de cómo las personas compran nada más por lujo, pero nada más por necesidad, nada más porque lo tiene un vecino, yo también lo tengo, ¿no? También. O sea, es lo que yo veo, ¿no? O sea, un poquito una sociedad consumista, pero ya menos consciente de que lo más importante es de que tenemos necesidades, sí, o sea, la vestimenta, el comer, y no le interesa, ¿no? O sea, en ese sentido, y de hecho, yo considero a Estados Unidos de que es así, ¿no? O sea, de que si un vecino tiene esto, lo compra también, ¿no? O sea, es como un país demasiado consumista, ¿no? Los países de primer mundo. Adelante, Enrique, algo que quieras comentar. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente, bueno, con respecto a los planteamientos que nos hace, pues sí, también, al igual que los compañeros, considero que la moral, pues, es un elemento desligado, ¿no? Totalmente de la parte económica. La moral, pues, busca la armonía, el bienestar común y, pues, la economía, las grandes empresas que son quienes controlan la economía, los banqueros principalmente, los Rockefeller y todas estas grandes familias, pues, efectivamente no les interesa el bienestar común, ¿no? Les interesa obviamente generar plusvalía. Entonces, pues, aunque obviamente deberían de estar ligados estos conceptos, pues no es así. Una cuestión es la parte deontológica, ¿no? La parte del deber ser y otra es la cuestión pragmática, ¿no?
Y con respecto a que, bueno, la pregunta número dos, que si es justo que los países ricos impongan las reglas comerciales a los países pobres, pues no, desafortunadamente es algo que se viene trabajando ya desde hace muchísimo tiempo, como decía Carol. Esto viene desde que se generó la propiedad privada. Precisamente, pues, Marx señalaba esta parte, ¿no? Del comunismo primitivo, en donde no existía la propiedad privada y pues todos los medios de producción eran, por decirlo de alguna forma, que era la naturaleza, todo era común a todos, ¿no? Pero finalmente en algún punto surge esta parte de que el fuerte empieza a dominar al débil, comienza la idea de propiedad privada y ahí surge toda esta parte de explotación de los unos a los otros. Y con respecto a la pregunta 3, si el libre mercado puede resolver los problemas sociales o requiere una regulación, pues no, el libre mercado no le interesa, al contrario, ¿no? Quiere pues que exista esa parte consumista en donde solamente exista pues sí, un sobreconsumo para generar ganancias. Entonces es un problema muy, muy complejo que efectivamente no se le ve una solución a corto plazo. Al contrario, creo que es un problema que se está generando en donde la sociedad cada vez está consumiendo más recursos, consume más recursos naturales y pues es un problema muy, muy grave, efectivamente. Entonces, pues ahí, pues tenemos la posibilidad de generar conciencia, a lo mejor desde nuestros ámbitos, ¿no? Yo, por ejemplo, en la docencia, yo doy clases en preparatoria y he dado clases de estructura socioeconómica y planteamos esto, ¿no? Los recursos naturales, la sustentabilidad, ahora se le llama sostenibilidad, efectivamente, ¿no? Cómo debemos de ser conscientes y obviamente, como decía Iván, ¿no? Al final de cuentas, pues todos necesitamos ropa, necesitamos una casa, necesitamos un carro para movernos a lo mejor, pero pues cómo consumir estos productos sin comprometer tanto los recursos naturales de futuras generaciones, ¿no? Entonces, creo que es un problema muy, muy complejo, pero pues bueno, aquí estamos precisamente para debatir y generar a lo mejor reflexiones sobre qué podríamos hacer desde nuestros ámbitos. Nada más es eso. Gracias. Excelente punto de vista, Enrique. ¿Alguien más que quiera comentar? Porque debemos de profundizar con esos tres planteamientos. O sea, ya Iván hizo su intervención, Carol también, igual quien sea, ¿verdad? Porque es muy importante, porque de eso se trata, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene la filosofía con la economía, ¿no? Que son los pensamientos que como tal vieron, ¿verdad? En las sociedades hay un planteamiento que dice Carlos Marx, que también dice, eh, la religión es el opio del pueblo, no es la droga, ¿no? Porque la religión también fomenta también de igual manera la imagen, pero también es parte también de la economía, ¿no? O sea, también las religiones. Y lo vimos, de hecho, a través de la historia, como la colonia española también aculturizaba, ¿no? O sea, al pueblo, a la ciudadanía, para que pagaran los diezmos, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que hemos visto también como tal, ¿no? Algo que también demandaba Carlos Marx era, pues de igual manera, de las injusticias, ¿no? De los campesinos, ¿no? ¿Verdad? De que cómo el capitalismo era, gracias al capitalismo es el esfuerzo de los de las clases bajas, ¿no? O sea, es como tal, es una interpretación que hace el historiador Eric Hobsbawm, ¿no? En este caso. ¿Alguien más que quiera participar? Valerio o Paco, ¿verdad? Buenas noches. ¿Qué onda? Buenas noches. Ahí disculpen la demora. Efectivamente, de hecho, estaba aprovechando las compras navideñas y demás, y la verdad se me fue el tiempo El bien consumismo. despejando, ¿no? Estaba en la praxis total de la materia. De hecho, algo muy, muy consciente en estos días y más aún por el Buen Fin, ¿no? Este lado de mercadotecnia ligado al Black Friday, que está más ligado acá al norte, y que ahora pues no es solamente un día, es toda una semana, ¿no? Weekend Friday, ¿cómo le llaman? Black Wicked, algo así. Hacen referencia a que hacen toda la semana, no solamente un día o el fin, como aquí nosotros, el Buen Fin. Pero viene muy ligado, siempre en estas fechas,
en mí, más que nada porque siempre me dicen, es que tú eres muy Grinch en cuestión de la Navidad. Digo, es que es pura mercadotecnia, es pura economía, puro vender, puro materialismo. Les digo, si verdaderamente, y desde siempre, no desde ahorita, si viéramos las reglas de Sócrates, ¿no? Cuando iba al mercado, que se las atribuyen a Aristóteles, pero son de Sócrates, el triple filtro que se le llama. Verdaderamente lo necesito, es bueno para mi salud, verdaderamente me hace crecer, me hace ser buena persona. Si no lo compro, ¿cambiaría algo de mi vida? Si verdaderamente puedes responder estas tres preguntas con algo que no va, pues decir, una tele. ¿Necesitas una tele nueva? Pues no, ya tengo una. ¿Cambiaría tu forma de ser, tu forma de vivir? ¿Te haría crecer? Pues no. ¿Es útil para tu vida? Pues no. Ah, entonces no la necesitas, o sea, simplemente va. Y como ahorita lo mencionaba, ¿no? Lo que sí necesitamos son esta parte de la base de Maslow, ¿no? La alimentación, el descanso. Oye, pues sí, necesito una buena cama para dormir, para descansar mis 8 horas, estar a gusto, estar contento, estar alegre, una buena almohada. A lo mejor sí ciertas áreas de confort en ese punto que lleguen a lo mejor y dices, pues sí, es un gasto que voy a tener que traer o que voy a conseguir las almohadas de no sé dónde, de orientales, y las voy a traer y me van a tardar un mes y voy a pagar el envío y la taxa y todos los aranceles que ahorita están metiendo, pues dices, pero ¿vale la pena por tener a lo mejor un buen descanso? Pues sí o no, ¿verdad? O sea, ahí es donde también uno tiene que ser consciente, por eso la moral es muy importante, o yo lo veo así, en cuestión de ser y no dejarte llevar solamente por la venta, ¿no? Y el materialismo y el consumismo como tal. Igual ahorita que mencionaba de la iglesia, ahorita es la fecha del diezmo, ofrenda, da el 10% de tus ganancias a la iglesia. Y sí, muchos ahorita más aún en día, pues es de cuestionar, ¿no? ¿Y por qué se lo tengo que dar a la iglesia? Si la verdad no vemos que le metan, no vemos que crezca, vemos que el padrecito o el pastor trae un carrazo, se va de vacaciones, este, no lo vemos con ese voto de humildad, ¿verdad? Que muchas veces dicen los religiosos. Y sí, yo sí me puedo atrever a decirlo, ¿no? Porque pues estuve en discernimiento y la verdad, dices, verdaderamente vives del pueblo, vives de la gente, vives de la comunidad y verdaderamente no te atreves a hacer algo más o ser más consciente de la necesidad que existe allá afuera. Dices, la verdad, está difícil, ¿no? Y vemos, viendo a mención a estas preguntas, ¿es moralmente justificable que existe la desigualdad económica? ¿Se aumenta la riqueza total de la sociedad? Sí. Entre los pobres se hacen más pobres, los ricos se hacen más ricos. Algo que veía con el porfiriato y que me siguen apareciendo videos, obviamente, por el sistema Vaya, me los da. Y sí, veía que en el porfiriato, pues sí, el que quiera ser pobre va a seguir siendo pobre y va a estar dando, va a ser un lastre, ¿no? Para la sociedad. Porque si quieres estudiar, ahí hay escuelas, hay universidades, le dimos auge al arte, le dimos auge al pueblo como tal, a la mano a la mano campesina, etcétera. Si quieres seguir siendo pobre, adelante, sigue siendo pobre, o sea, y si quieres ser rico, pues adelante, y tienes que entrarle también, y tienes que empezar a viajar y convivir con gente extranjera y hablar hasta otro idioma y tener que tener una licenciatura y demás, ¿no? O sea, veo el crecimiento, por decir, en ese lado en el porfiriato, digo, pues el que quería ser pobre, seguiría siendo pobre, y el que quiera ser rico, pues adelante, ¿verdad? O sea, te damos toda el auge. Ahorita en la sociedad actual y a lo mejor más aquí en el norte, creo yo que es lo mismo, ¿no? Y lo vemos con todos los programas del bienestar, donde el gobierno federal dice, pues eres adolescente de tal edad a tal edad, si me justificas que estudias, te vamos a dar tanta lana. Sí, pero pues lo ves y no es alguien que lo aproveche
con el beneficio a sus estudios, a progresar. No, se lo gastan en las motos o se lo gastan ya tengo la moto, pero le pongo un sonido, ya hago que rumbe y que truene. Y lo digo porque pues eso es con la realidad que se vive aquí, por decir, en Saltillo, ¿no? Y les digo porque fácil, donde trabajo, son por fin de semana, y más en estas fechas, son 5 a 6 motos que se recogen. Porque es menor de edad, no cuenta con la documentación, se la compró la madrina y la trae el huerco menor de edad, sin casco, hasta 3 huercos arriba de una moto. Le pusieron el sonido porque la mamá le dio o la beca le dio para ponerle el sonido. Entonces, ahí dices, oye, ahí es donde juega verdaderamente el sentido de la moral, en decir, oye, ¿cuál es mi bienestar como tal? ¿Hacia dónde ese enfoque, esa visión de crecer, de ser, de estar dentro de? Entonces, ahí sí es moralmente justificable la desigualdad económica, pues ahí sería mucho ver cuál es el sentido que tiene la sociedad y obviamente la educación como tal. Yo sí lo veo muy como un pilar muy importante la educación dentro de, y en esa educación, pues obviamente es el conocimiento de la realidad, de la necesidad como tal. La segunda es justo que los países ricos impongan reglas comerciales a los países pobres. Llamemos qué es rico y qué es pobre, porque normalmente los países pobres son los que tienen la materia prima. Entonces, desde ahí es donde el rico, volvemos a lo mismo, el rico se hace rico y el pobre, eh, por mientras que le demos unos cuantos y esté en su zona de confort, este, seguimos en lo mismo. Y a lo mejor no en un país como tal, el Arqui Juve, en este fin de semana sacó, me salió hoy en la mañana el video, dice que me da mucha vergüenza, y a mí también, de que un docente gane 8,000 pesos más o menos aprox al mes, cuando un albañil al mes se gana hasta 5,000. Y lo puedo decir como arquitecto, a lo mejor Iván no me dejará mentir cuánto se llevan un albañil de, de- de oficial por estar a la obra con su cuadrilla, cuánto se lleva. Y él no se lleva 5, se lleva hasta más. ¿Y cuánto se gana siendo docente? Y dice, claro está la responsabilidad que tiene el docente en formar a la siguiente generación cuando el albañil no tiene responsabilidad. Por eso tiene que haber un capataz o un supervisor, alguien que lo esté machacando con esa. Entonces volvemos al mismo sentido. La responsabilidad, el conocimiento dentro de la educación de tu existencia y hacia dónde vas. Entonces, igual, a lo mejor lo estoy viendo desde un lado particular, desde una conciencia personal, pero también como país, pues tenemos que cambiar esa mentalidad. Y el libre mercado puede resolver problemas sociales o simplemente, o siempre necesita regulación. La verdad, ahorita puedo decir, y a lo mejor aquí los compañeros no me dejarán mentir, y malos que estamos acá al norte, que la mayoría ya estamos comprando los regalos navideños por alguna aplicación o por cuestiones en línea. Ir a una tienda, ¿por qué? Porque nos olvidamos de ir a hacer largas filas, de estar batallando, si no lo encuentro, si sí lo encuentro. Ya en el Mercado Libre, en Shein, en Temo, etcétera, se consigue. Y si no, pues se lo inventan, ¿verdad? Pero ahí está. Entonces, el libre mercado nos da esa faceta también para poder crecer. Y pues, la verdad, el libre mercado bendito sea por mientras. Y ese es mi aporte. No sé qué más poder decir, o si estoy en algo contrario, díganmelo. Vamos a hacer la ronda. Carol y luego Iván. Adelante, Carol. Ahorita, digo, me estaba acordando, pero también el gobierno a veces ha hecho esa presión para que tú actualices ciertas cosas. Por ejemplo, y digo, me vino a la memoria cuando Enrique mencionó lo del carro, porque, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, no sé si en otros estados, ya tiene mucho, empezó esta onda de la chatarrización.
para quitar vehículos, pues se podría decir viejos, y empezaron a decirte, o sea, te compro tu unidad en 20,000 pesos y esa lana, va a ir a cuenta del enganche de la siguiente unidad que vas a sacar. Y eso lo empezaron a implementar aquí en la Ciudad de México con los taxis, porque eran los bochitos primero y después los cambiaron a los suru. Entonces, sí, entonces empezaron con ese rollo de la chatarrización y toda esa onda y de repente ya no nada más fue para el taxi, sino como vio la industria de automotriz que le funcionaba para al servicio público, lo hicieron de manera general. Le repito, o sea, no sé si lo hicieron en todos los estados, pero aquí sí fue bien, bien sonado en ese tiempo. Y luego posteriormente, por ejemplo, bueno, no sé si ustedes ubican acá en la Ciudad de México los famosos taxis rositas. Y no sé si sepan por qué surgieron los taxis rositas. Bueno, los taxis rositas, bueno, originalmente eran primero los amarillos con blanco, luego pasaron a los verdes, que supuestamente eran los famosos ecológicos, y de ahí salieron los color dorado con vino. Pero cuando entró Marcelo Ebrard y posteriormente Mancera. Mancera, implementó unos taxis, y él creó una flotilla de taxis en la Ciudad de México, rosas con blanco, que eran supuestamente para brindar el servicio a puras mujeres. Y esto circulaba nada más en el centro histórico, pero pues no le pegó el proyecto. Y como él era el jefe de gobierno, pues ¿qué hizo? Entonces todos los taxis se tienen que pintar de blanco con rosa y tienen que hacer todo el protocolo para que puedan seguir brindando el servicio. Entonces, a fin de cuentas, también el gobierno hace esas presiones para que, por ejemplo, en el caso del sector automotriz, pues sea beneficiada la empresa y pues perjudicado el ciudadano de cierta manera. Excelente. Iván, adelante. Sí, a ver, va más en relación al comentario de Paco. Eh, Estoy en total desacuerdo con lo que plantea Paco. Creo que eh, es lo que yo pienso, pues. Me parece que de fondo, sobre lo que plantea, existe un discurso meritocrático en el que todo aquel personaje, ser humano, que se esfuerce puede lograr lo que quiere. Pero la realidad es que no es así. Primero que nada, hay que partir de la, el concepto sobre este libre mercado, que de libre no tiene nada. Tienes la libertad de elegir lo que ellos te ponen por elegir. Hasta ahí. Y en esto se puede plantear en todos casos. El pensamiento que tenemos no es un pensamiento netamente de nosotros, es un pensamiento adquirido. Esto significa que nosotros no decidimos lo que tenemos que pensar. Entonces yo plantearía la siguiente situación, por ejemplo. eh, Decía que si estudiamos, si le echamos ganas, si viajamos, si aprendemos otro idioma, podremos llegar, o sea, económicamente más lejos, pero en realidad es que, bueno, hay comunidades donde no hay internet, ¿no? ¿Cómo vamos a aprender a usar un teléfono si mi familia, pues, ni siquiera tiene un piso en su casa, ¿no? O sea, ¿cómo pretendemos estudiar si necesitamos trabajar para ayudar a nuestros hermanos? ¿Cómo pretenderíamos a terminar una carrera cuando pues a veces los recursos no dan? Hay algo que se nos olvida, que creo que hay una parte determinista en nuestra forma de existir. Y la realidad es que estamos determinados por las condiciones materiales que nos rodean. Y esto no lo digo yo, lo diría incluso Marx. ¿Por qué? Porque al final,
pues no elegimos nada, ¿no? Nacemos donde estamos y a veces, si nos va bien, probablemente económicamente, somos privilegiados, ¿no? Y como privilegiados, probablemente tengamos acceso, pues, a educación básica, media, superior, y de ahí, aunque te pongas las pilas, probablemente aunque te tardes 20 horas más en tu chamba y salgas a las 10, 11, 12 de la noche, pues te vas a encontrar con que cuando van a ascender a alguien, ascienden a quién, al amigo, ¿no? Al compadre, y esto, pues todos lo sabemos, ¿no? Al final, pues aunque nos quedemos luchando por ideales, porque creo que se puede fructiferar nuestro trabajo, pues esto no implica nada, ¿no? A veces son las condiciones externas las que determinan hacia dónde vamos. Puede ser meramente suerte, puede ser una familia, puede ser un conocido, puede ser cualquier cosa, cualquier situación, ¿no? De repente vamos bien y ¿qué pasa? ¿No? Un accidente, una enfermedad, y eso determina mucho hacia dónde vamos, y no es que yo quisiera eso. Al final no decidimos muchas cosas y creo que pensar que tenemos esta forma meritocrática para ascender es antirrevolucionario totalmente. Creo que es participar sobre la misma ideología liberadora que nos están planteando, ¿no? Consumir, consumir y pues trabaja, ¿para qué? Para que tengas más dinero, ¿sí? Y si trabajas te vamos a dar más chamba, pero cálmate, ahorita no, en un rato y vamos a ver, ¿no? Porque si llega alguien más, pues no te toca. Y entonces pasamos la vida pensando que trabajando vamos a lograr objetivos cuando la realidad es otra. Yo me quedaría más con un comentario de un filósofo de Byung-Chul Han, me gusta muchísimo. No todo de él, pero hace una reflexión muy clara. Él cree mucho en el ocio, ¿no? Que es esta antítesis de esta meritocracia, porque la meritocracia es trabajar, trabajar, producir, producir, ¿no? Y eres flojo, eres un huevón si simplemente te quedas en tu casa. ¿Por qué? Porque no estás produciendo, porque no estás generando nada. ¿No? Porque no estás consumiendo. Byung-Chul Han diría que no hay acto más revolucionario que el mismo ocio. Quedarse en casa es el acto más revolucionado en esta época, donde para salir pones un pie en la calle y ya gastaste, no sé, gasolina, estacionamiento, ya te fuiste por un helado, ya, no sé, incluso en casa, ¿no? Es una analogía rara porque estamos ahí buscando a ver qué compramos o en las aplicaciones. Todo eso es consumismo. Nuestra vida misma es consumismo y creo que nos falta esta parte que es la esencia del humano. Y lo diría desde tiempos atrás, los socráticos, la contemplación. La reflexión, el hecho de quedarnos a pensar en casa me parece muy valioso y lo estamos aplastando. Estamos queriendo pensar que pues estar generando es realmente estar vivo, ¿no? Cuando yo creo que estar vivo es simplemente apreciar el mundo tal cual es, ¿no? Estar admirando los animales, estando con tu mascota, tu familia, la vida. Estar ahí me parece por sobre todo más importante y valioso que estar buscando una nueva carrera, un nuevo estatus social, ¿no? Un nuevo trabajo. Creo que se nos está olvidando. Y estamos enmarañados en esto, ¿eh? O sea, no lo digo como contra Paco, sino contra el pensamiento, contra mí mismo, porque siempre lo digo, soy parte del problema, ¿no? Somos todos, porque tenemos este pensamiento que me parece que nos hace mucho daño. Excelente, Iván. ¿Algo que quieres comentar, Carol? No, es que le iba a decir a Iván, entonces yo soy revolucionaria porque yo toda la semana estoy en mi casa. Yo nomás salgo los fines de semana que voy a trabajar. No, pero y de verdad, por ejemplo, o sea, en mi caso, digo, mi hijo me dice, mamá, búscate otro trabajo entre semana y le digo, o sea, yo ya lo viví y yo dejé de vivir mi vida, dejé de ver a mis hijos. O sea, yo llegué a tener hasta tres trabajos al mismo tiempo. Y a mí lo que me hizo poner ese alto que comenta Iván fue cuando tuve una inscripción de uno de mis hijos, de hecho de Aldo, en la escuela.
y me empiezan a hacer preguntas de cuál fue su primera palabra, a qué edad empezó a caminar, y yo me quedé, o sea, ¿en qué momento yo me perdí todo eso de mi hijo? Porque yo literal, o sea, yo me dedicaba a trabajar. Yo, a mis hijos, pues me los cuidaba una amiga me cuidaba a uno, la otra me cuidaba al otro, y de verdad, o sea, yo trabajaba de lunes a viernes en la fiscalía, y yo, entraba a las 9, pero como vivo en el estado, pues yo de aquí hasta allá, tendría que salir a las 5:30 de la mañana, salía yo a las 7, pero llegaba yo aquí a las 11 de la noche. ¿En qué momento veía yo a mis hijos, no? Y en ese punto, o sea, sí estoy de acuerdo con Iván, pero también, a su vez, estoy de acuerdo con Paco, porque a fin de cuentas, o sea, el ritmo social y económico que tenemos en el país nos orilla no es que yo quiera. O sea, por ejemplo, ahorita yo con mi divorcio, con mi separación, o sea, a mí me dejaron bien endeudada. Entonces yo tengo que sacar deudas. Y estoy pensando ya que ahorita iniciando el año, pues voy a tener que buscarme otro trabajo porque en lo que estoy generando, con mi salario normal no me está alcanzando. Entonces voy a tener que hacer a lo mejor modificaciones para poder cubrir todo eso que tengo rezagado. Entonces, o sea, coincido con los dos, pero es un poco complicado cómo determinar en qué punto vas a dejar de ser un consumista o de tener un trabajo para estar de acuerdo al nivel social y económico que se nos impone. Y por el otro lado, por superación personal, o sea, sí, sí está así como que medio complicado. ¿Y cómo lo regulas? O sea, ¿cómo regulas esa parte? Adelante, Paco. ¿Quieres decir algo? Uy, se puso bueno esto. Sí, o sea, de hecho, no está, ni no estoy en contra de lo de Iván también, o sea, es una postura y es cierto, o sea, son realidades existentes en nuestro país y en el mundo y como seres humanos, o sea, vives en una realidad, tú te quedas en esa realidad, pero muchas de las veces también, por eso, insisto, y es nuestra manera y nuestro sentido de cómo llevar y cómo pensar eso, o sea, y ahí tenemos mucho, hay ejemplos, ¿no? Ahorita no me viene así como tal, pero por decir, Benito Juárez, Porfirio Díaz, estudiaron en Oaxaca, estudiaron en el seminario, cómo fueron creciendo, pues por la cuestión de la milicia, o sea, se fueron abriendo camino. ¿Cuántas de las veces hemos visto esa parte, ¿no? De abrirse camino. Pero por eso quise empezar con lo de el triple filtro de Sócrates. Verdaderamente, a través de estas preguntas que él realiza, es verdaderamente un filtro de qué es lo que me hace crecer o me hace ser. Y sí, claro, el ocio como tal, bienvenido, venga a tu reino también. O sea, no es que darle al gobierno por darle. A lo mejor, y aquí me voy a balconear un poquito, pero muchos de los que trabajan en gobiernos o son servidores públicos, verdaderamente, ¿qué tiempo tenemos en cuestión de cubrir un horario? Pero verdaderamente, ¿cuánto es tiempo efectivo dentro de? Por decir, ahorita podemos decir, y yo lo puedo decir, estamos cerrando lo que es el año y para la siguiente semana yo ya tengo que tener todo entregado. O si me puse las pilas y me apliqué, tuve esta percepción de proyección, de planeación, de organizar verdaderamente en mi lado intelectual, aplicarlo, ganarle tiempo al tiempo en una proyección. Y obviamente les digo, yo trabajo por dos cosas, por lo que sé y porque respetes mi tiempo. Si yo quiero salir temprano e ir al gimnasio, y no te estoy diciendo que 1 hora o 2 horas, sino 15 minutos para poder llegar a la clase, porque les digo, me voy a balconear, o lo voy a poner muy claro en mi ejemplo, pues van a ser esos 15 minutos, o sea, y no me puedes poner peros alguno porque hasta ya tengo lo de la siguiente semana, o sea, ojo, o estoy viendo lo de 3, 4 gentes más, o sea, sí, somos completamente máquinas
laborales, pero también en ese sentido de que, les digo, yo veo por mi tiempo y mi forma de cómo invertirlo y cómo verdaderamente trabajarlo. Y por lo que me pagas, si me pagaras por todo lo que sé, pues no, lo que me ofreces, pues no, no sería tal cual. Por eso también poner este ejemplo o esta analogía o esta realidad de la obra y el maestro, ¿no? Que lo podemos ver muchos. Y creo que muchos han tenido albañiles en su casa y vemos cuánto se le tiene que pagar por semana. Y aparte todo a veces el mugrero que se llevan, o en hacerlo, ¿no? O sea, todo el mugrero que te dejan. Entonces, ahí es donde dices, ¿es coherente? Pues no, igual, o sea, coincido con Iván, pero también ahí es que tanto conozco como para poder decir, pues va, como dicen, el conocimiento te hará libre. ¿Qué tanto conozco para poder decidir y poder elegir entre una cosa u otra? Si me hace crecer o no me hace crecer, o me hace ser o no me hace ser. Adelante, Iván. Y quiero rescatar algo que dice Paco, que en algunos puntos podemos coincidir. Creo que hace rato planteaba algo que le llamaba conciencia, ¿no? Y bueno, hablar de la conciencia es muy complicado, pero entiendo el punto que decía y es muy cierto. Eh, Sartre diría que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿no? O sea, es como, pues ya nos crearon traumas los papás, nacimos jodidos, ¿no? Tengo algo que por ahí me daña, ¿no? A lo mejor no estoy viviendo el mejor momento de mi vida, pero tengo por ahí un espectro de movimiento, ¿no? O sea, puedo maniobrarle tantito. Y en ese maniobrar, creo que es yo donde entra el discurso tal vez de Paco en decir, bueno, también, ¿no? O sea, si mis ideales porque estoy inserto en un mundo material y materialista, pues es inapelable el deseo sobre alguna cuestión material, ¿no? Y estos gustos que nos queremos dar, o sea, si somos profesionistas necesitamos casi, o cualquier persona necesita un teléfono, ¿no? Y para comprar un teléfono pues, necesitamos generar algo de presupuesto para invertirlo en él. Entonces, creo que en ese sentido, sí rescato lo que Paco llama conciencia, como pues visualizar tu contexto, entenderlo, saber hasta dónde puedes actuar, ¿no? Y también saber que el hecho de actuar como vas a actuar probablemente no te dé los frutos que quieras, pero hay que tener un sentido, ¿no? Hay que apuntar hacia allá porque, pues si no, probablemente no te va a caer tu teléfono de un árbol, ¿no? O sea, y en ese sentido creo que sí tiene un poco de lógica, pero en esta conciencia también hay que hacer conciencia de clase, ¿no? O sea, como que me gusta esta palabra porque involucra muchos aspectos que tendríamos que razonar y entre ellos es esta parte determinista que también se entiende que hay muchos factores que hacen que probablemente no lleguemos a nuestro objetivo, pero si no planteamos un camino, un sentido, pues también hacia dónde vamos, ¿no? Entonces... es cierto, es cierto. Lo triste también es, y es parte de ser consciente, es que estamos situados geopolíticamente en un país donde difícilmente podríamos llegar a tal vez algún puesto importante si no es con el mismo influyentismo. Eso es triste y es una realidad. No digo que todos no lo haremos, ¿no? O sea, algunos probablemente y merecidamente puedan obtener estos puestos, pero al final, pues sí, sí, sí es importante entender en qué condiciones nos manejamos, ¿no? Y en qué condiciones nos situamos cada uno para partir de eso, pues justo trabajar. Pero, ¿no? Es un poco para engranar las dos ideas, que no se pierda la idea de que el ocio es importante. No se sientan mal si están en su casa echándola. Háganlo, porque es necesario, eso es muy humano, eso lo necesitamos. Necesitamos también descansar, necesitamos pasar tiempo con nosotros mismos, con la familia. Y de ahí también, bueno, pues
No sé si alguien por aquí tenga planeado ser ermitaño o ser un vagabundo, ¿no? A lo mejor, porque por ahí dicen que algunos filósofos al final terminan así. Espero no llegar a ese punto. Pero de lo contrario, pues ni modo, ¿no? También hay que ajustarnos a nuestra realidad y la realidad es que estamos en México, en una sociedad neoliberalista, hay que entender que también lo liberal ya pasó, lo neoliberal está sucediendo, incluso se configura sobre la marcha, pero bueno, si entendemos esas partes, también creo yo que podríamos llegar de alguna manera más fácil hacia donde quisiéramos llegar, ¿no? Y es lo complicado. Lo complicado, ¿por qué? Porque también para tener conciencia, es cierto, se necesita educación. Y la educación en este país es muy carente, ¿no? No está como pareciera tan a la mano, porque no solo es la inversión de la escuela en sí, no es la inversión del tiempo en muchos sentidos, en muchos aspectos. Entonces, bueno, afortunados nosotros, ¿no? Que estamos aquí dialogando sobre esto, porque nos llevamos incluso tarea a casa. Y cuando estemos echándola, acuérdense de mí. Está bien, perfecto. Excelente, Iván. Algo les iba a comentar ya para a concluir, ¿verdad? ¿Quieren que les enseñe el proyecto ya de una vez para lo que van a hacer ya de una vez? ¿Sí? Va Sí, a ya, ser igual ya, en, ¿cómo? yo sí, ya dele, profe. Sí, ya para irnos a descansar y reiterándoles la disculpa porque sí, ahorita está lloviendo, no sé, allá en México, en sus lugares, ¿verdad? Pero aquí en San Luis, por eso me tardé, porque hubo un accidente por la lluvia de un carro. Pero bueno, voy a compartir una, aquí en esto, si me permiten, es el proyecto final a ver. Si me permiten un rato. Ahí lo ando buscando. Ya aquí está, creo. Creo que es ese archivo, pero a ver. mm, Bien, ya por último, les iba a comentar, lo tengo en la otra computadora, pero quieren que se lo suba en la plataforma. Lo que les voy a encargar es una lectura de Adam Smith, nada más. Es un ensayo que de hecho lo voy a publicar ahí en la plataforma. Les voy a dar chance para el próximo año porque de hecho va a durar el curso de filosofía y economía, pero el proyecto que les voy a mostrar ya en plataforma y les voy a tirar el pitazo es que van a elegir un país, cuáles son las causas y consecuencias, por ejemplo, de un país, por ejemplo, como del tercer mundo, del segundo mundo, primer mundo, van a ser exposiciones, así igual que filosofía política. Ahí sí quiero que elijan cualquiera de los países, ¿verdad? En esto, ahí me lo indiquen
y hagamos el replanteamiento, ¿no? Y la reflexión y el debate, como ahorita lo vamos a hacer, ¿verdad? No, si tienen alguna duda o algún comentario. Van a ser ensayos las actividades, O sea, ¿sí? ese va a ser o sea, ¿va a ser un solo trabajo o van a ser en cada clase? Ahí me enredé un poquito. Van a ser, en las actividades van a ser ensayos, ¿verdad? Para que entiendan la filosofía y la economía. Y el proyecto va a seguir haciendo las diapositivas. ¿Cómo ves, Carol? Ok, Profe, a ver, perfecto. elegir un país para que, ¿qué? Perdón, es que se me cortó un poco el internet. Elegir un país, para que ustedes expliquen las causas y consecuencias de su economía. Ok, Puede ser un gracias. ejemplo Venezuela, ¿verdad? O Cuba, porque está así, ¿verdad? O sea, pero van a tener que buscar los antecedentes, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y van a invitar a la reflexión apenas ahí ahí como lo hicimos la misma dinámica de filosofía y política, ¿cómo ven, Ok, Enrique? sí, gracias. Ahí van a elegir, les voy a pasar las listas. ¿Alguien más? ¿Todo bien, Paco? ¿Iván también? Ok. Sí, de momento todo claro. Ya estaremos viendo, bueno, también en la plataforma me imagino que estarán las instrucciones, ¿no? Ujú. Pero de momento me queda claro. Claro, de hecho, van a ser varias lecturas las actividades. Les voy a dar límites, de aplazamiento para que las hagan tranquilamente y que no estén así a la mera hora, así de que las hagan el próximo lunes. Igual los voy a aplazar, ¿sí? Para que de igual manera, se haga, ¿no? Porque ahorita ya en los aspectos de la docencia ya casi nadie quiere hacer nada, ¿verdad? O sea, y sí lo voy a aplazar para el siguiente año. Entiéndanme porque también soy docente y pues igual, nada más va a ser este lunes, el próximo, y ya sería todo. Algo que les iba a comentar es que el próximo lunes, de igual manera, pues igual va a ser la misma clase a las 8:15, ¿verdad? Porque sí me voy a aplazar de otro lugar a otro, ¿no? Como ven, ahí para esto, ¿sí? Pues bien, pues que tengan excelente lunes. Voy a parar